Continuamos con el estudio del tema metodología de la investigación, desarrollando a continuación la segunda actividad orientadora. Está relacionada con la investigación científica. El estudio del sumario que le presentamos nos permitirá interpretar cuándo es necesario realizar una investigación científica, teniendo en cuenta los elementos que la condicionan y cómo se clasifica. Identificar las etapas de planificación y ejecución de una investigación científica. Explicar el papel que desempeña el informe final y su importancia. La palabra investigación tiene un origen común en diferentes lenguas, como vemos a continuación. En diferentes idiomas, la palabra buscar viene precedida de re, lo que significa buscar conocimientos o reafirmar los ya existentes. La investigación es una actividad humana con propósito, esencialmente para obtener nuevos conocimientos. Forma parte de un gran proceso de asimilación y sistematización que nos permite avanzar a niveles superiores durante el proceso de desarrollo de cualquier profesión. El método científico se refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación para alcanzar el resultado propuesto. La investigación forma parte del conjunto de hábitos y habilidades que se deben obtener durante el proceso de desarrollo de cualquier profesión. Forma parte de un gran proceso de asimilación y sistematización que nos permite avanzar a niveles superiores en nuestra profesión. Sobre la investigación científica han sido varios los conceptos que se han publicado por diferentes autores, pero todos, en lo esencial, coinciden en que es una actividad humana con propósito. Un propósito que es esencialmente cognoscitivo. La investigación científica es un proceso de carácter creativo que pretende encontrar respuestas a problemas trascendentes mediante la utilización del método científico para obtener información relevante y fidedigna que permita verificar o rectificar el conocimiento o introducir, innovar o crear tecnologías. La investigación científica es sistemática y controlada, lo que implica que hay una disciplina constante para hacer investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Es empírica, ya que se basa en fenómenos observables de la realidad, y también es crítica porque juzga constantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. Por lo que se puede resumir que llevar a cabo investigación científica es hacer investigación en forma cuidadosa y precavida. Los propósitos fundamentales de la investigación son producir conocimientos y teorías, que es la investigación fundamental; resolver problemas prácticos, que es la investigación aplicada. ¿Cómo surge la actividad de investigación? Surge de la necesidad del hombre de solucionar los problemas que se presentan en la esfera de su práctica profesional y de la necesidad de conocer la naturaleza que los rodea para transformarla para satisfacer sus necesidades e intereses. ¿Cómo se desarrolla el proceso investigativo? Mediante el desarrollo de tareas en concatenación lógica y rigurosa por etapas y estructuradas en un proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Es importante que la metodología a seguir dependerá del objeto de investigación, del problema científico y del tipo de estudio, en correspondencia con los objetivos propuestos. La investigación científica se inicia con la identificación de un problema general. Este puede ser teórico o práctico.
Si la solución de este problema requiere la aplicación del método científico, entonces estamos realizando una investigación científica. La secuencia del proceso de investigación representa un algoritmo lógico del crecimiento del campo del saber, o sea, de conocimiento. Podemos esquematizarlo como se aprecia en la siguiente figura. Los problemas generan el desarrollo de investigación, la que debe brindar una solución a dicho problema, incorporando el resultado al campo del saber. Pero dicha solución genera de por sí nuevos problemas, y de esta forma se repite el ciclo, aumentando así el caudal de conocimientos. La secuencia del proceso de investigación también puede representarse más esquematizado, como se puede ver a continuación. Supongamos que estamos en presencia de una flecha. En su base se encuentra lo conocido, que pueden ser leyes y conceptos. El cuerpo de la flecha es la investigación, y su punta va dirigida hacia la ignorancia, lo desconocido, lo que queremos saber, el qué. Las fuentes que pueden generar ideas para las investigaciones son las siguientes: las experiencias individuales, los materiales escritos, las teorías, las conversaciones personales, las observaciones de hechos, las creencias, incluso presentimientos. Las ideas para el desarrollo de una investigación pueden surgir donde se congregan grupos, como congresos, hospitales, universidades, entre otros. Al leer una revista de divulgación en general, o científica en particular. Al ver la televisión o en el cine. Al conversar con otras personas. O al recordar una vivencia. Existen varias formas de clasificación de la investigación científica, las que dependen de las tendencias actuales de su desarrollo y de las áreas del conocimiento donde ellas se llevan a efecto. Por su alcance se clasifican en fundamentales, fundamentales aplicadas, aplicada y de desarrollo. La investigación científica con un enfoque clínico epidemiológico puede ser observacionales, que son un conjunto de estudios en los que no hay intervención por parte del investigador, y este se limita a medir las variables que define en el estudio. Los experimentales son en los que se produce una exposición determinada en un grupo de individuos, que se compara con otro en el que no se intervino, o al que se expone a otra investigación. La investigación científica se clasifica por su objetivo en exploratoria, descriptiva, analítica, experimental. La investigación científica, según el manejo que hace de los datos, se clasifica en cualitativa, cuantitativa, cualitativa. Los requisitos indispensables que nos permiten organizar el proceso de la investigación científica de una forma lógica son los siguientes. La investigación debe ser planificada. El proceso debe ser organizado. No deben existir situaciones que no permitan su ejecución. Su ejecución debe garantizar el desarrollo de recursos humanos. Todo el proceso tiene que estar debidamente controlado, garantizando así su eficiencia.
Sus resultados tienen que ser evaluables, que midan la eficacia del proceso y, naturalmente, poseer dirección. El proceso de investigación científica puede estructurarse en un conjunto de etapas que son las siguientes: la planificación, la ejecución, la elaboración del informe final, la presentación y publicación del informe final. En ocasiones se describen 4 etapas, incluyendo la cuarta como parte de la tercera, pero la estudiaremos como una etapa independiente por la importancia que reviste la publicación y divulgación de los resultados. La etapa de planificación de una investigación científica consiste en la definición de los pasos que se seguirán desde el planteamiento del problema hasta el diseño metodológico que se realizará. Se caracteriza por la elaboración del proyecto o protocolo de la investigación e incluye los siguientes aspectos. El primero es el planteamiento del problema. Recordemos que esto lo estudiamos en la actividad anterior. Le continúa la búsqueda del marco teórico. Posteriormente realizamos el planteamiento de la hipótesis. Luego definimos los objetivos y las variables. Se pasa a la definición del método, que incluye el tipo de estudio, el universo muestra, los instrumentos, los procedimientos y la tabulación y análisis estadístico. El marco teórico es un conjunto de aspectos históricos, conceptuales, metodológicos y empíricos, organizados de manera coherente y crítica respecto al estado relativo de un sector particular del conocimiento científico, y tiene la función de sustentar el desarrollo de una investigación científica. Se inicia desde el momento de la formulación del problema y se enriquece durante toda la investigación. Su elaboración incluye el análisis crítico de la bibliografía y el aporte de expertos. El marco teórico no se trata del simple hecho de reunir bibliografía. Entre las funciones del marco teórico encontramos: ayuda a definir el problema a investigar, ayuda a prevenir errores, prevé la toma de caminos equivocados en el proceso de investigación, contribuye al establecimiento de un modelo teórico y a definir las hipótesis, da luz al estudio de nuevos problemas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados. Durante el desarrollo de la etapa de planificación se pueden identificar 3 fases. Estas se identifican con claridad respondiendo a las siguientes preguntas. En la primera fase, ¿qué es lo que se investigará? Se investigará el problema. En la segunda fase, ¿cuál es la base teórica del problema? El marco teórico. Y en la tercera fase, ¿cómo se investigará el problema? Con la aplicación de métodos. En la primera fase de la etapa de planificación, nos detenemos en cuenta qué es lo que se investigará. Se realiza la caracterización del problema, es decir, cuál es el problema que nos corresponde enfrentar. Se lleva a cabo luego la delimitación del problema, que no es más que establecer con claridad cuál es nuestro problema general y cuál es el particular que serán objeto de estudio. Y finalmente se realiza la formulación del problema, o sea, la elaboración definitiva del objeto de estudio. En la segunda fase de la etapa de planificación, que responde a cuál es la base teórica del problema, se comienza por buscar conocimientos acerca del tema de estudio nacional e internacional, con el más alto nivel de actualización, mejor conocido como marco teórico o estado del arte de la ciencia particular. Se procede luego a determinar
las teorías existentes en relación con el problema en estudio. Se buscan los antecedentes del problema y luego se recogen datos estadísticos históricos si existieran. Y finaliza con la formulación de las hipótesis atendiendo al diseño del estudio. Durante la tercera fase de la etapa de planificación, donde se responde al interrogante ¿cómo se investigará el problema?, se aborda la elaboración de los objetivos específicos. Pasa a la definición de las variables de estudio, atendiendo a la participación en el problema y a su escala de medición. Luego se realiza la caracterización del tipo de estudio. Se procede a determinar la población a estudiar, así como el marco muestral y la muestra. Se propone el método de recolección de la información. Se hace la propuesta de tabulación de los datos y de procesamiento estadístico para el análisis. En la etapa de ejecución, que es la etapa del desarrollo pleno de la investigación, se realizan los siguientes pasos: la recolección de los datos, la presentación de los datos, el análisis e interpretación de la información, y se realiza la formulación de las conclusiones y recomendaciones. La etapa del desarrollo pleno de la investigación es la de elaboración del informe final. En ella se diseña y escribe el informe final, se hacen las correcciones pertinentes y se le da forma a los resultados. La misma contiene los siguientes pasos: la organización documental, la elaboración del manuscrito, la revisión del manuscrito y la reproducción del informe final. En la etapa de presentación y publicación del informe final se lleva a cabo el proceso de elaboración de los medios necesarios para la presentación de la investigación. Esto incluye, en el caso de las publicaciones, el ajuste del formato del informe final para su transformación en artículo científico. Y esta etapa consta de los siguientes pasos: el ajuste del contenido, la síntesis de la información a publicar, la elaboración según las normas de publicación, la revisión del estilo, la preparación de medios y la presentación. Como resultado de las tareas llevadas a cabo en la planificación de la investigación, debe quedar elaborado el protocolo o proyecto de investigación, que no es más que el documento que contiene la exposición razonada de lo que se quiere estudiar o resolver, el cual fundamenta la necesidad de su ejecución y expone cómo se realizará y cuánto costará. El proyecto de investigación científica tiene las siguientes funciones. Es una guía para el investigador. Esto se debe a que la investigación requiere de acciones sistemáticas y uniformes que no deben dejarse a la voluntad del que la realiza ni a expensas de la memoria. Sirve como garantía de continuidad del proceso, previendo cualquier acontecimiento que dificulte o imposibilite al investigador continuar su trabajo. Se refiere a la garantía de continuidad del proceso ante cualquier eventualidad, es decir, la necesidad de un documento que describe exactamente por qué y cómo se investiga, y tiene un carácter organizativo o administrativo, ya que las autoridades de la institución donde se realiza la investigación tienen el deber de evaluar y controlar la ejecución de la misma. La importancia del proyecto de investigación científica radica en que contiene la exposición razonada de lo que se quiere estudiar o resolver, permite la planificación de una tarea de investigación y refleja el costo del desarrollo de la investigación. Las partes del proyecto de investigación son las siguientes: la presentación y el resumen, que se agrupan como preliminares. Luego la introducción, los objetivos, el control semántico y los materiales y métodos como componentes del cuerpo del proyecto. Y el cronograma, los recursos, las referencias y los anexos
como aspectos finales. La parte preliminar del proyecto de investigación científica incluye la presentación y el resumen. En la presentación se ubica el título, el autor o autores, el asesor o asesores y la institución donde se realiza el proyecto de investigación. El resumen recoge los elementos fundamentales que caracterizan el proyecto, incluyendo qué se quiere investigar, dónde se desea llegar, los métodos a emplear, el tipo de estudio y los resultados esperados, los que son cortos y se escriben en tiempo futuro. En el cuerpo del proyecto de investigación científica se incluye la introducción, que plantea la problemática general de la investigación y explica la importancia teórica, práctica o social del problema. Los objetivos, que son el fin que se persigue con la investigación, concretan de forma consciente los resultados esperados. Deben estar vinculados directamente al tipo de problema y a las estrategias de investigación. Deben ser enunciados de forma clara y precisa, deben ser medibles y alcanzables. El control semántico o definición de términos, el cual define las categorías que utilizas en la investigación y que por alguna razón en particular sea necesario destacar el significado. Dentro del cuerpo del proyecto de investigación científica va incluido también material y método. Este constituye la vía para la solución del problema planteado y debe reflejar el contexto y la clasificación de la investigación, el universo y la muestra, la definición de las variables, los criterios éticos, así como finalmente las técnicas y procedimientos para su desarrollo. Como una de las partes finales del proyecto de investigación científica está el cronograma, que consiste en otorgar plazos de tiempo a cada actividad de la investigación. Ello permite conocer la marcha, con respecto al tiempo, del proceso de investigación en cualquier momento. Una forma de confeccionar el cronograma se ilustra en el siguiente ejemplo. Otros aspectos incluidos en la etapa final del proyecto de investigación científica son los recursos humanos y materiales, que revisten una gran importancia, pues permiten conocer los recursos disponibles y cuáles se necesitan de forma adicional, lo que al ser contrastado con la problemática social a resolver, permitirá tomar la decisión de autorizar o no el desarrollo del estudio. Las referencias bibliográficas contienen las fuentes que se consultan durante todo el periodo que dure la investigación. Se utilizan las normas del Comité de Vancouver para la acotación de las mismas en el texto. En esta parte también se incluyen todos los anexos. Recuerde que la definición del problema y la formulación de los objetivos son la base, el eje y el punto de partida fundamental para cualquier investigación. Y en la medida en que los objetivos estén bien formulados, será más fácil la planificación y la ejecución del estudio. Para formular los objetivos hay que tener en cuenta que estos deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, ser medibles y observables, ser claros y precisos, seguir un orden, ya sea metodológico o lógico, y precisar los resultados que se pretenden alcanzar. Independientemente de que los objetivos son la base para determinar los procedimientos que se usarán para corregirlos, no debe haber confusión entre método y objetivo. El mismo objetivo
puede alcanzarse de diversas maneras. Al redactar el objetivo debe hacerse en forma infinitivo, y es muy importante escoger un verbo adecuado, pues de esto depende el carácter medible, concreto, preciso y alcanzable del objetivo en cuestión. Debe añadirse también dónde y cuándo se realizará la investigación y describirse los procedimientos por conducto de los cuales se alcanzarán los objetivos. Ningún estudio se considera terminado hasta tanto sus resultados no hayan sido divulgados e introducidos en la práctica. De diversas formas puedes comunicar los resultados, siendo básicamente dos: verbal o por escrito. Esta última puede adoptar varias modalidades, siendo la más frecuente el informe final de la investigación. También puede ser el artículo científico, el cartel o póster y la comunicación o conferencia. El informe final de la investigación sirve para comunicar los resultados obtenidos en la misma, a partir de los cuales podrán ser introducidos en la práctica social. También cuenta con un valor docente dado por los nuevos conocimientos plasmados en él, por lo que deviene en valioso instrumento de ayuda al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es una herramienta que facilita la administración científica, ya que puesto en manos de los decisores, ya sea del sector salud o no, actúa como catalizador en la aplicación de los resultados, con el consiguiente beneficio que se genera para la propia población objeto del estudio. No existen normas universalmente aceptadas para la confección del informe final de una investigación. Las partes del informe final mostradas en la pantalla pueden sufrir modificación en dependencia de dónde éste vaya a ser presentado. Resumiendo, la investigación científica es una actividad humana con propósito. Un propósito que es esencialmente cognoscitivo. Estudiamos también que la investigación científica se puede clasificar según su alcance, su objetivo, teniendo en cuenta el manejo que hace de los datos y con respecto a su enfoque clínico-epidemiológico. Las etapas de la investigación científica son la planificación, la ejecución, la elaboración del informe final y la presentación y publicación del informe final. El proyecto de investigación científica es una guía para el investigador que garantiza la continuidad del proceso investigativo y tiene un carácter organizativo o administrativo. El proyecto de investigación científica tiene gran importancia en el desarrollo de la investigación científica, al reflejar lo que se quiere estudiar o resolver. Hace una planificación de la misma y refleja su desarrollo. El informe final de la investigación científica comunica los resultados de la investigación, aporta valor docente dado por los nuevos conocimientos plasmados en él y facilita la administración científica. En la próxima actividad orientadora iniciaremos el tema 2 correspondiente a estadística descriptiva, en el que estudiaremos el método estadístico y sus etapas. En el campo de las ciencias de la salud es muy necesario el trabajo con grandes volúmenes de datos. Es por ello que se hace necesario estudiar los métodos que facilitan su recopilación, organización, procesamiento y su presentación mediante tablas y gráficos.